Hola, yo soy César Sánchez Aguado. Yo soy Carlos Serrano Pérez. Y yo soy Pablo Aler Puchol y al igual que todos mis compañeros estudiamos en el IES Benicalap, cuarto de ESO. Nuestro tutor es el profesor que nos ha dado tecnología durante este curso y nuestros proyectos se llaman la física de la música, instrumentos con Arduino. Con este proyecto se pretende realizar las medidas de magnitudes y fenómenos físicos con una placa programable de hardware libre llamada Arduino. Con estas medidas convertimos las medidas en sonido, obteniendo así algunos instrumentos capaces de producir distintas notas musicales. Durante este proyecto hemos tratado con magnitudes como la longitud, la luminosidad o la capacidad eléctrica, con propiedades como la conductividad y con algunos fenómenos físicos como el efecto Hall o el efecto piezoeléctrico. Para todo ello hemos utilizado distintos sensores como por ejemplo el infrarrojos, el ultrasonidos, los motores servo, etc. El proyecto está compuesto por 8 montajes, de los cuales la parte más importante es la placa Arduino. Hemos utilizado la placa Arduino porque es con la que hemos trabajado durante todo este curso, además de que tiene un precio muy económico al ser hardware libre y tiene una gran cantidad de sensores, también a un precio muy económico, lo que hace todo en conjunto que podamos encontrar mucha información en internet y un gran soporte técnico. Para obtener los diferentes sonidos, a veces hemos utilizado un simple zumbador piezoeléctrico, el cual vibra en función de la frecuencia de vibración que tiene. Después, otras veces hemos utilizado la placa de sonidos del ordenador y otras el sensor MIDI que tiene predefinidos bancos de sonidos de instrumentos tanto de percusión como melódicos. El primer proyecto que vamos a presentar es una conga de infrarrojos en el que medimos la distancia con los sensores de infrarrojos. Cuando el valor que nos da esta distancia es mayor que un cierto umbral, la placa del ordenador produce un sonido. Cabe destacar que para hacer este proyecto hemos usado Scratch for Arduino porque nos permite realizar simulaciones en pantalla con el ordenador. Después el segundo y el tercero son teremines, solo que el primer teremín lo hemos hecho con Scratch for Arduino y utiliza como elemento sonoro la placa de sonido del ordenador. El segundo instrumento que hemos presentado es un teremín de ultrasonidos, que lo que hace es medir con un ultrasonido la distancia y lo representa. Después el tercero es también un teremín, solo que a diferencia del anterior utiliza Visualino, que el anterior utilizaba Scratch for Arduino, y utiliza como elemento sonoro un zumbador piezoeléctrico. Después aquí, según la medida que ha tomado el ultrasonidos, manda una señal analógica que esta después se transforma en una frecuencia de vibración. Después, además de eso, hemos utilizado un LCD para que podamos leer la medida y un mini servo, con lo cual hace una representación visual del tono. Después el cuarto instrumento que tenemos es un arpa láser, que a diferencia de todos los anteriores instrumentos utiliza un pin digital, lo que quiere decir es si detecta o no detecta un obstáculo entre el emisor, que es el diodo láser, y el receptor, que es un sensor fotosensible. Según cuál haz de luz tapemos o obstruamos, crea un sonido u otro, si el MIDI que está encima de la placa Arduino. En los siguientes dos montajes dejamos de lado las magnitudes y usamos efectos físicos.
En el primero utilizamos el efecto Hall, donde al acercar un campo magnético a un semiconductor se crea una corriente perpendicular que crea un pequeño voltaje. Lo que nosotros hemos hecho ha sido poner unos imanes de neodimio, unas baquetas, y al acercarlas al sensor que se encuentra debajo de la tabla de madera, leemos ese voltaje con la placa Arduino. Luego tenemos un Siel MIDI encima, que lo que hace es, según el sensor que se ha excitado, sonará una nota u otra. En este otro instrumento medimos el efecto piezoeléctrico. Al golpear con unas baquetas a los sensores se crea una pequeña vibración y esto hace que creemos un voltaje. Los sensores que están debajo de las tapas tienen un material especial que al hacerlo vibrar crea un voltaje. Ese voltaje lo leemos también con la placa Arduino y luego funciona como el otro, al Siel MIDI. También pueden funcionar de forma inversa como en el Theremin de Pablo. Bueno, voy a presentar los dos últimos instrumentos. El primero de ellos es el piano capacitativo, en el que está formado por un circuito RC, en el que el condensador está formado por nuestra propia mano, el papel que hace la función de dieléctrico y una placa metálica que se encuentra debajo. Lo que hace Arduino es leer el tiempo que tarda el condensador en llegar a su zona estable de carga, que es directamente proporcional a la capacidad del mismo. Cuando nosotros acercamos la mano, la capacidad del condensador aumenta, por lo tanto aumenta también el tiempo de carga. Arduino lee este incremento de tiempo y produce un sonido dependiendo del sensor implicado. Nuestro último proyecto es el piano conductivo. En este proyecto, en vez de trabajar con una magnitud física, trabajamos con una propiedad, como es la conductividad eléctrica. Básicamente, el proyecto está formado por divisores de tensión, uno por cada tecla. Tenemos una resistencia de un valor muy elevado, en este caso de 10 megaohmios, por un lado. Y por el otro lado tenemos la resistencia de nuestro propio cuerpo y del material a probar. En este caso hemos usado agua como material conductor. Cuando nosotros entramos en contacto con el agua, la electricidad pasa a través nuestro y Arduino lo detecta. Y como en el ejemplo anterior, suena una nota u otra dependiendo del sensor que toquemos. Con este proyecto hemos pretendido aplicar los conocimientos de tecnología y las magnitudes y fenómenos físicos estudiados en física y química. La finalidad de estos proyectos es dárselos a nuestros compañeros de música y así que ellos puedan hacer un pequeño concierto con estos.